Bueno, entonces, como les decía, lo que les voy a estar comentando son los principios del derecho del consumidor. El derecho positivo del consumidor encuentra su génesis, su punto de partida, en la Ley 24.240, que fue sancionada en 1993. Con posterioridad adquirió jerarquía constitucional en el año 94 con la reforma de la Carta Magna. La Ley de Defensa del Consumidor 24.240 ha sufrido varias modificaciones y ha ido receptando ciertos avances doctrinarios en la materia, pero mantiene su espíritu y mantiene cierta actualidad. Digo cierta actualidad porque es una ley muy vieja. La sociedad de consumo ha hecho un avance desde entonces, un avance avasallador realmente. El paradigma del consumo se ha acelerado muchísimo. Y esta aceleración ha sido máxima, sobre todo en estos últimos meses, donde ha prevalecido el comercio electrónico muchas veces por las contrataciones presenciales. Entonces, me interesa dejar en claro que estamos ejerciendo con una ley que es muy vieja, entonces por eso es que yo digo que estamos ejerciendo con un germen del derecho del consumidor. Este germen realmente es suficiente y qué tan eficiente es el sistema jurídico actual para resolver y proteger a los usuarios y consumidores. Me pregunto si es necesario un cambio en la legislación y si es oportuno. El objetivo de la charla es darles principalmente herramientas perennes, herramientas que les puedan servir a pesar de lo obsoleta que pueda estar la ley, que no la considero, quiero aclarar, no considero que la ley sea obsoleta, a pesar de que es muy vieja, tiene casi 30 años, pero la idea es darles una punta del ovillo para que puedan sondear esta rama del derecho, y es un conocimiento que es fundamental para el colega, porque muchos de los casos que llegan, sobre todo al principio, son de derecho del consumidor. Y es un derecho muy lindo realmente de ejercer. Se siente uno un justiciero, se lo digo. Bueno, dentro de las limitaciones que acabo de mencionar, les adelanto que los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales son vastos, son amplios y profundos, y significan un gran aporte a la hora de estudiar. Es por eso que traigo estas herramientas, que son los principios del derecho de los consumidores, para darles una introducción y para darles, como les digo, herramientas que se mantienen y que son la base de cualquier reclamo que ustedes quieran hacer, de cualquier demanda que quieran fundamentar o cualquier defensa. Son los principios básicos. Voy a empezar entonces hablando de los conceptos generales de los consumidores, no me voy a detener demasiado en esto. Hace tiempo que ya hubo un cambio de paradigma, se hablaba en un primer momento del contrato de consumo, y con el tiempo se fue ampliando el concepto de contrato de consumo hasta llegar a una visión más amplia, que es la relación de consumo. La relación de consumo, esto también me he olvidado decirles que el Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado la materia del consumidor. Para mí se perdió una oportunidad de hacer grandes avances, porque había mucho desarrollo realmente doctrinario, pero se limitaron a lo básico. Me parece que se podría haber ido más profundo. Entonces, lo que dice es lo relativo a la relación de consumo. Dice que es un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Define al consumidor como una persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Y equipara al consumidor a aquel quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes y servicios. Define después el contrato de consumo. Es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Como les decía, no me voy a detener demasiado en desglosar esta definición porque vamos a ir más a los principios. Los principios que informan el derecho de los consumidores. Foto por acá, a los que quieran sacarle, este es un PowerPoint para sacarle foto. El principio protectorio, que está receptado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde
lo que manda es a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos del consumidor, el derecho a un trato digno y equitativo, y el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Los principios que informan los derechos de los consumidores tienen raigambre constitucional y tienen un carácter protectorio de la parte débil de la contratación. Son fundamentales para el diálogo de fuentes, ya sea horizontal o vertical, y manifiestan por parte del legislador y como política una preferencia axiológica, ¿sí? Y cumplen un rol fundamental en el aseguramiento de esta disciplina como una disciplina autónoma. El derecho del consumidor, nosotros desde la Comisión sostenemos que es un derecho autónomo, es una rama autónoma del derecho, con principios propios y un sistema legal, que es el Estatuto del Consumidor, y que está compuesto no solamente por la Ley de Defensa del Consumidor, sino también por la Ley de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. Esto según la propia ley, el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos de lleno a, primero, la Constitución Nacional. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. De acá se desprende el principio protectorio. Ya arrancamos con los principios. Principio protectorio. En cuanto a la evolución histórica del principio protectorio, encuentra su germen en el principio que se llamaba favor debitoris. El favor debitoris era un principio en que en el caso de duda se estaba en favor siempre de la parte del deudor, porque se lo consideraba la parte más débil. Y después se pasó a un principio de favor debilis, donde se consideró que, bueno, no siempre el deudor es la parte débil de la contratación, como suele suceder, por ejemplo, en las relaciones laborales, sino que hay una parte débil que es prescindente de si es acreedor o deudor. Durante el periodo histórico de vigencia de estos dos principios, la protección se ceñía a una relación contractual entre las partes. Luego esto fue virando en un sentido de protección de clase, ¿sí? La relación contractual no es lo que determina la protección, sino la situación en la que se encuentra la persona en una relación que puede ser obligacional o no, ¿sí? Se puede observar un cambio paulatino y por ejemplo, de pasar del deudor o de la parte débil, se pasa a una protección de clase. La clase trabajadora, por ejemplo, la clase de los locatarios, la clase de los tomadores de crédito y puntualmente la clase de los consumidores. El principio protectorio es el principio fundamental que es causa incluso del derecho de los consumidores y es causa de todos los principios que surgen después de él. Tiene entonces su anclaje constitucional en el artículo 42, que establece como deber del Estado proveer la protección de usuarios y consumidores, y en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece como norma de interpretación y de aplicación del derecho de los consumidores. En cuanto a su proyección funcional, es decir, cuál es la función que va a cumplir el principio, tiene dos manifestaciones. Indubio pro consumidor, y la regla de interpretación más favorable, que la voy a considerar dentro de indubio pro consumidor, y la regla de la condición más beneficiosa. La regla de la interpretación más favorable, cuando una norma general o particular puede llevar a dos o más posibles interpretaciones, el intérprete tiene que privilegiar aquella que fuera más favorable al consumidor, en el caso en concreto. Y en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece que las normas que regulen la relación de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor. Y en caso de duda sobre la interpretación del Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Y por último, el artículo 1095 del Código Civil y Comercial establece que el contrato de consumo debe ser interpretado en el sentido más favorable al consumidor. Entonces, esta regla de indubio pro consumidor se manifiesta respecto de la aplicación del derecho en general, de las normas y puntualmente para la integración de los contratos. O sea que es una herramienta muy valiosa a la hora de fundamentar una demanda. Ahora vamos a la regla de la condición más beneficiosa. Esto tiene importancia a la hora de ver nuevas leyes, nuevas
legislaciones que surjan. ¿Por qué? Porque la regla de la condición más beneficiosa lo que dice es que la aplicación de una norma no puede perjudicar al consumidor, no lo puede poner en una situación más desfavorable, sino que siempre tiene que mejorar la situación del consumidor. Es lo que se conoce como el principio de progresividad o de no regresividad de los derechos humanos. Y está preceptado, tiene jerarquía constitucional, porque está preceptado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2, apartado 1. Esta es otra filmina para foto. La dimensión del principio protectorio. Entonces, acá yo les pongo, la protección del consumidor lo debe ser respecto de su salud, seguridad e intereses económicos. Esto surge del artículo 42 de la Constitución Nacional y del artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Derecho a una información adecuada y veraz, artículo 42 de la Constitución y artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, también artículo 1100 a 1103 del Código Civil y Comercial. Derecho a un trato digno y equitativo, artículo 42 de la Constitución Nacional, artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y artículos 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial. Principio de irrenunciabilidad de los derechos. Otro principio. Ya dejamos el principio protectorio y vamos al principio de irrenunciabilidad de los derechos. La norma del consumidor pertenece a lo que se llama el orden público. Y eso es receptado en el Código Civil y Comercial en los artículos 12 y 13. El 12, que dice que las convenciones de los particulares no pueden dejar sin efecto aquellas leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Y el artículo 13, relativo a la renuncia, dice que está prohibida la renuncia general a las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. En este caso, específicamente, la legislación de defensa del consumidor prevé la irrenunciabilidad en el artículo 37. Dice, toda renuncia expresa o tácita del consumidor a sus derechos, tanto de manera previa como posterior, se tendrá por no escrita. Acá tienen los artículos 12, 13 y 37. El orden público protectorio, ya es el último principio que vamos a estar viendo. El orden público interviene ante una situación de asimetría del poder de negociación entre las partes en un contrato. En el caso del derecho del consumidor, las asimetrías tienen su causa en tres factores. La profesionalización y tecnificación del rol de proveedor respecto del carácter profano que tiene el consumidor, cuyos conocimientos no van a alcanzar los que tiene el proveedor, así como por ejemplo cuando vamos a leer, por ejemplo, una factura del gas, que difícilmente entendamos el tecnicismo, o incluso cuando vamos a leer un contrato por los planes de ahorro, el contrato es prácticamente críptico, no se puede descifrar tan fácilmente para un consumidor. Entonces ese es uno de los factores de la asimetría. Otro factor de la asimetría es la organización empresarial y corporativa que tiene el proveedor respecto del carácter unitario del consumidor, que aun cuando consume como empresa, muchas veces se encuentra en una situación de desigualdad. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones respecto a una pequeña empresa que, si bien contrata como empresa, tiene una relación desigual con el proveedor, ¿sí? Antes esto no estaba previsto de esta manera. Siempre que contrataban dos empresas no se aplicaba la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy se han hecho estos avances y ahí sí el Código Civil y Comercial hizo ese avance de aclarar que podía ser toda persona física o jurídica el consumidor, ¿sí? Bueno, y otro aspecto, otro factor de la asimetría es la contratación en masa o por adhesión como regla general. Además de eso, han habido desarrollos recientes respecto de lo que se llama el consumidor hipervulnerable. Es un consumidor que además de estas asimetrías que ya le son propias como consumidor, tiene otras asimetrías, interseccionalidades, digamos,
como por ejemplo los adultos mayores, como por ejemplo los analfabetos digitales que se llaman, como por ejemplo el usuario del derecho del sistema de salud, perdón. El usuario del sistema de salud es un consumidor hipervulnerable por su situación. Entonces, en esto se basa la existencia de un orden público consumeril. El orden público protectorio lo que intenta es asegurar que existe una autonomía de la voluntad real, y lo hace a través de normas tuitivas que tratan de neutralizar las fallas del mercado. ¿Cuáles son las fallas del mercado? Y bueno, sin poner en duda en absoluto el sistema de libre comercio, es necesario reconocer que el Estado tiene que tener un rol presente dentro de las negociaciones entre particulares. Y esto es lo que justifica la existencia de un orden público en las relaciones de consumo, y que va más allá de las relaciones de consumo y se extiende a las leyes de lealtad comercial y la ley de defensa de la competencia. El orden público, a ver si me fui, ay no, ya estamos para concluir, ya estoy terminando. El orden público protectorio del sistema consumeril tiene tres funciones: garantizar el consentimiento pleno, garantizar la protección de la parte débil y funcionar como un orden de coordinación de las normas y de los derechos entre las personas. Como conclusión, como ya les adelanté al principio de la charla, estamos ejerciendo con lo que yo considero un germen del derecho de los consumidores. Con casi 30 años de vigencia, la Ley de Defensa del Consumidor nos ha dado realmente mucho, pero en estos 30 años la sociedad de consumo ha avanzado a pasos agigantados y ha dejado atrás la legislación vigente. Sin embargo, han existido grandes desarrollos doctrinarios y judiciales, y así como existe esta sólida base de principios jurídicos que nos permite hacer un uso saludable del sistema de normas consumeriles. Y espero prontamente ver una ley de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor. De reforma, o mejor aún, una nueva Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, esta es mi presentación. Bueno, entonces continuamos. Como les decía, vamos a exponer sobre las vías de reclamo en la materia de derecho del consumidor. En general podemos determinar que hay dos vías: la vía administrativa y la vía judicial. Vamos a empezar por la vía administrativa, que generalmente suele ser previa a la vía judicial. Acá en Mendoza, la vía administrativa está regulada básicamente por la ley 5.547, que es la Ley de Defensa del Consumidor de Mendoza. Que si Mariana nos decía que la 24240 tenía sus años, esta es aún más vieja, esta ley es de 1990. Tiene su artículo 51, dispone que la autoridad de aplicación de esa ley, que actualmente sería la Dirección de Defensa del Consumidor, tendrá competencia para conocer y decidir en sede administrativa, de oficio o por denuncias de consumidores o usuarios, sobre las infracciones que se cometan en contra de esta ley o de las demás normas protectoras del consumidor o usuario. Básicamente nos está determinando que es esa autoridad de aplicación, o ante esa autoridad de aplicación, donde se va a realizar el trámite administrativo. Bien, en los artículos siguientes nos determina un poco el procedimiento. Son bastante genéricos en sí, pero básicamente describe bien lo que se realiza. Se presenta la denuncia, que actualmente se puede hacer o presencialmente, o por teléfono, por la aplicación 148, o por email. Que el email actual de la Dirección de Defensa del Consumidor es 148@mendoza.gov.ar, y el trámite, una vez hecha la denuncia, se va a realizar en las direcciones de defensa del consumidor de cada municipalidad. Es decir, ingresado por ahí se va a derivar, si no también la denuncia se puede hacer en cada municipio. Una vez recibida la denuncia, la autoridad, dice el artículo 53, está facultada para promover el proceso conciliatorio. ¿Cómo lo va a hacer? Va a fijar una audiencia. En esa audiencia el procedimiento va a ser verbal, actuado y público, y en caso de que no comparezca el denunciado, esa misma incomparecencia se considera como una infracción a la ley.
Una vez que las partes se encuentran en la audiencia, el consumidor va a exponer su reclamo, el que previamente ya fue también expuesto durante la denuncia, y que a veces en la denuncia también te piden acompañar la documental que se tenga para acreditar esa relación de consumo y el conflicto, que muchas veces pueden resultar ser si se envió una carta documento, si se presentó una nota, la copia. Si se hicieron reclamos, por ejemplo, por WhatsApp, que ahora hay muchas empresas que reciben reclamos por WhatsApp y que el único registro es esa conversación, se puede agregar una captura de pantalla de eso. O sea, las vías que se tengan al alcance. Acá no se exige ni siquiera que sea un medio fehaciente. Incluso también es recomendable previamente, cuando uno tiene un conflicto, pedir el libro de quejas y dejarlo asentado ahí, porque es la manera que tiene también la autoridad de aplicación de controlar el libro de quejas y ver que se haya dejado asentada la queja. Si hay un acuerdo, se le abre un acta de acuerdo. La ley dispone que en caso de que no haya acuerdo puede también la autoridad proponer formular una propuesta de acuerdo, la cual los interesados tienen 5 días para poder aceptarlo o no. Y si no hay acuerdo, directamente se libra un acta de fracaso de esa mediación. Un procedimiento que bastante conocido y similar al de todas las conciliaciones en ese sentido. ¿Qué es lo que se puede reclamar en esta vía? Básicamente los daños materiales que puedan surgir derivados de una relación de consumo, o restitución de cosas, cambio de productos, restitución de sumas pagadas. Lo que sí no admiten, por ejemplo, son daños morales. Lo que es daño moral no tramitaría por esta vía administrativa. En caso de que no se llegue a un acuerdo, como dije, se abre el acta de fracaso, y este trámite administrativo continúa solo a los fines de constatar si existió o no una infracción por parte del proveedor denunciado, y en su caso se determina una multa, pero que esa multa no es con destino al consumidor, sino a la administración. Ya después de esto, el consumidor tendrá que recurrir a la vía judicial para continuar su reclamo, si no hay arreglo. Este proceso, vale aclarar, como aplica el principio de gratuidad, no tiene costos para el consumidor y no requiere de manera obligatoria patrocinio letrado. Bien. Otro trámite administrativo que podemos encontrar antes de pasar a la vía judicial, y digamos que es de aplicación, está determinado en la Ley 24.240, Ley de Defensa del Consumidor, el cual dispone un sistema de reclamo para el caso de servicios públicos domiciliarios, donde no necesariamente se varía el trámite que acabamos de ver. El artículo 25 de la 24.240, en su último párrafo, dispone que los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley. O sea, nos da esa opción de si nos vamos por la autoridad que regula la materia de derecho del consumidor o ante los entes que regulan las materias de servicios públicos, como pueden ser, por ejemplo, los entes reguladores del gas, del agua, eléctrico. Bien. A su vez dispone luego en su artículo 27 que las empresas proveedoras de servicios públicos deben disponer un sistema de registro de reclamos, donde deben quedar asentadas las presentaciones de los usuarios. Estos reclamos pueden efectuarse por nota, teléfono, fax, correo electrónico, fax creo que ya nadie usa, o por otro medio disponible. Y se debe extender una constancia de identificación, que es básicamente el número de reclamo, que es lo que siempre se sugiere pedir cuando uno realiza un reclamo, generalmente de manera telefónica. Y dispone también que dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme a la reglamentación de la presente ley.
muchas veces estos plazos no se terminan cumpliendo, y ahí es cuando hay que proceder luego a continuar los reclamos. Y también dispone, algo que es importante y no siempre se da, que las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios. Esta disposición suele ser incumplida generalmente a veces por las prestadoras de servicios de televisión, que, digamos, no eran considerados servicios públicos domiciliarios, en el mismo sentido de lo que lo son el gas, el agua, la luz, pero actualmente, por decreto presidencial lo son, así que no habría excusa para que no estén contempladas dichas empresas dentro de las disposiciones de este artículo. Bien. Ante la interrupción de la prestación del servicio, seguimos hablando de los servicios públicos domiciliarios, se presume que esta interrupción es por causa imputable a la empresa, y efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de 30 días para demostrar que esa interrupción o alteración no le es imputable. Este es un procedimiento justamente ante esa interrupción del servicio. Si la empresa no puede demostrar que esa interrupción o alteración del servicio no es imputable, debe restituir los importes que se hayan abonado por ese periodo de servicio que no se prestó, o en su caso, descontarlo de la facturación. Es por ello que, como permite descontarlo de la facturación, que el mismo artículo dispone que el plazo para realizar ese reclamo puede ser hasta 15 días posteriores al vencimiento de la factura. Bien. Otro reclamo que hay respecto a servicios públicos domiciliarios es el reclamo ante el error en la facturación. En este caso, hay que distinguir entre los servicios públicos domiciliarios que tienen variaciones regulares estacionales, como puede ser el gas, por ejemplo, que en estos casos, cuando el consumo excede en un 75% el promedio correspondiente al mismo periodo de los últimos 2 años, se presume que existe un error en la facturación. En el caso de que no sean consumos estacionales, el promedio que se toma es el de los últimos 12 meses anteriores a la facturación. En caso de existir alguna de estas circunstancias, es decir, ese exceso en el consumo promedio, el usuario puede solo abonar el valor del consumo promedio, quedando lo demás sujeto a la resolución del reclamo. Bien. Luego de hecho el reclamo, el prestador dispone de un plazo de 30 días para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado. En caso de no estar satisfecho el consumidor con la solución que dé la empresa, es decir, en el caso de que corrobore o diga haber corroborado que la facturación fue correcta, o no indicaré nada, es decir, no contestaré al reclamo, puede requerir la intervención del organismo de control correspondiente, dentro de los 30 días contados a partir de la respuesta del prestador o de la fecha en que vencía el plazo para contestar, es decir, los 30 días que habíamos mencionado previamente. Luego, en los casos en que el reclamo sí fuera resuelto a favor del usuario y hubiera abonado un importe mayor al que correspondía abonar, el prestador debe reintegrarle esa diferencia correspondiente con los mismos intereses que están fijados para el caso de que el consumidor esté en mora. Y se calculan esos intereses desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución. Y a su vez, se debe indemnizar al usuario con un crédito equivalente al 25% del importe cobrado o reclamado indebidamente. Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador, tiene derecho a reclamar la diferencia adeudada, es decir, en el caso de que el consumidor hubiera pagado solo el promedio, hubieran quedado saldos pendientes, y esa suma debe ser pagada luego con intereses, con los intereses que se cobran por mora. Dispone el artículo también una limitación a esos intereses, que no puede exceder del 50% de la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Bien, bueno, después nos hace una remisión este artículo a los artículos 3 y 25 de la Ley de Defensa del Consumidor y al artículo 50 disponen
las acciones, digamos, las características de las acciones. Bien, una vez, estas son las dos vías administrativas que consideramos más importantes conocer. Una porque es bastante normal ante cualquier tipo de reclamo en cualquier relación de consumo, y la otra que es importante conocer porque es un caso común que se den algunos reclamos referentes a servicios públicos domiciliarios, y saber cómo actuar y qué disposiciones tiene la ley, sobre todo ante esos excesos de facturación que muchas veces no terminan siendo comprobados. Hay que tener en cuenta también ahí el tema de las facturas estimadas, como a veces eso puede llegar a influir también en esa sobrefacturación. Bien, entrando a lo que es la vía judicial, el artículo 53 de la ley 24240, en general nos dispone las normas del proceso de consumo, y nos indica que las causas iniciadas por el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviados que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente. A menos que, a pedido de parte, el juez, por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. En el caso del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, dispone específicamente procesos de consumo. Es decir, que ese sería el proceso de conocimiento más abreviado que rige en la Ley Procesal de Mendoza. Bien, el Código Procesal de Mendoza dispone de dos tipos de procedimientos: el proceso de pequeñas causas, que está referido a relaciones de vecindad y relaciones de consumo de menor cuantía, y el proceso de consumo, los procesos de consumo de mayor cuantía. Vamos a analizar primero el proceso de pequeñas causas, que está regulado en el artículo 218 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, y regula que para cuestiones derivadas de relaciones de consumo de menor cuantía se aplica este proceso. ¿Cuáles son consideradas las relaciones de consumo de menor cuantía? Aquellas que tienen un monto menor a 3 JUS, que hoy es a casi 75.000 pesos, y que esa acción sea ejercida por el consumidor usuario en forma individual. Es decir, no podrían tramitar por esta vía acciones colectivas. Bien, ¿qué particularidades tiene este proceso? Por supuesto, el beneficio de gratuidad sin más trámite, o sea, no es necesario iniciar un beneficio de litigar sin gastos. Se puede presentar mediante una demanda o un formulario que está a disposición en la página del Poder Judicial, pero que no contiene más que, digamos, los apartados que se suelen poner en una demanda judicial. Bien, esta demanda debe ser en lenguaje simple y claro, con patrocinio letrado. Por supuesto debe contener los datos de la parte actora, del consumidor y de la parte demandada. Se debe ofrecer la totalidad de la prueba que asiste al derecho del consumidor que está reclamando. Se pueden ofrecer hasta 2 testigos, salvo que la complejidad de la causa justifique pedir un número, proponer un número mayor de testigos. Debe haber una expresión clara de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria, si lo hubiera. Es decir, esto sería el objeto de la demanda. Tiene que tener, por supuesto, una descripción sucinta del hecho y su fundamentación. Bien, estas son las características. Bueno, las demás características que tiene que tener cualquier escrito judicial. Bien, una vez interpuesta la demanda, se va a fijar directamente una audiencia, que debe ser fijada entre 15 y 30 días, entre los 15 y los 30 días de la interposición, y se va a correr traslado de la demanda. La defensa, es decir, no va a ser por escrito, sino que va a ser de manera oral en esta audiencia que se fijó. Por eso es importante saber que primero se fija la audiencia y se ordena el traslado de la demanda, a diferencia del proceso ordinario, donde primero se contesta demanda y luego se fija una audiencia inicial. En este caso,
la defensa es oral en la audiencia, pudiendo incorporar el proveedor demandado un memorial de su defensa. Esta audiencia se realiza ante el juez, bajo pena de nulidad, y el juez intentará conciliar a las partes. Tiene ahí un intento de conciliación. Si no hay acuerdo, las partes intercambian las pruebas, se hacen las observaciones que correspondan. Si hay observaciones, el juez debe resolver sobre las mismas y dictar o resolver sobre la procedencia y admisión de las pruebas. Luego se escucharán las declaraciones testimoniales, es decir, no se fija una nueva audiencia, sino que los testigos deben ser escuchados en esta misma audiencia, y es carga de las partes que los ofrecen asegurarse que estos comparezcan. Se pueden incorporar informes periciales como prueba documental, es decir, que no se ofrece en principio la pericia para que se sortee el perito y luego realice la misma contestando los puntos, sino que se realizan particularmente y luego se agregan los informes. Si excepcionalmente hubiere que sustanciar alguna prueba, se puede ordenar un cuarto intermedio para poder hacerlo. En caso de que surgieran incidencias en el proceso, estas se van a resolver conjuntamente con la sentencia, salvo que obstaculizaren poder proseguir con el proceso. Bien. Realizada la audiencia, el juez debe dictar sentencia de manera oral en la misma, o si la causa o los hechos resultan complejos, tiene un plazo de 5 días para hacerlo. Debe ordenar expresamente el plazo para el cumplimiento de la misma, y en caso de que lo que ordene sean obligaciones de hacer, puede fijar sanciones combinatorias para el caso de incumplimiento o de demora en el cumplimiento del mismo. Tiene el juez la facultad de informar a la autoridad administrativa de la sentencia, para el caso de que la autoridad administrativa considerara que debe investigar si existe alguna infracción que deba ser sancionada por la administración. Y esta sentencia es apelable de manera abreviada, sin efecto suspensivo, y en el caso de que el apelante sea el proveedor demandado, no goza del beneficio de litigar sin gastos para llevar adelante la apelación. Recuerden, la apelación abreviada tiene un plazo más corto para expresar agravios y no admite prueba en la alzada, más allá de que en general no es, es excepcional la prueba en la alzada aún en la apelación libre, y no admite adhesión al recurso. Bien, una aclaración respecto al proceso de pequeñas causas. Para poder iniciar el proceso de pequeñas causas se exige previamente haber hecho la conciliación administrativa, es decir, acreditar que fracasó la conciliación, salvo que el proceso se inicie por la Oficina de Pequeñas Causas de la Suprema Corte de Justicia, que en ese caso es la misma Oficina de Pequeñas Causas quien lleva adelante la audiencia de conciliación previa. Bien, el caso de los procesos de consumo de mayor cuantía está regulado en los artículos 204, 208 del Código Procesal. En este caso son aquellos procesos de consumo de un monto superior a los 3 jus, o que la acción no sea ejercida individualmente. O sea, puede ser de montos menores y ejercida de manera colectiva. El proceso de consumo de mayor cuantía también goza del beneficio de justicia gratuita, ya que en este sentido la gratuidad es surge directamente de los principios del derecho del consumidor y está expresamente regulado así en la misma ley 24240, y lo toman igual los códigos procesales. Este beneficio de justicia gratuita, en el caso de Mendoza, está hecho en los mismos términos o tiene los mismos alcances que el dispuesto por el artículo 97 del Código Procesal, que es el beneficio de litigar sin gastos. Es decir, que no da lugar
al proveedor a poder probar digamos, la capacidad económica o solvencia del consumidor, de manera que se le deniegue el beneficio. Sino que se sigue directamente el mismo trámite que para cualquier, perdón, tiene los mismos alcances que cualquier beneficio de litigar sin gastos de la provincia de Mendoza, pero sin necesidad de abrir el trámite. Y dispone también que en caso de que se tengan que hacer valer documentos que estén sujetos a impuestos de cedos, estos puedan ser admitidos en juicio sin necesidad de cumplir con esa obligación. Respecto a las costas, se aplican las reglas generales de los artículos 34 y 35, es decir, que el que pierde paga las costas por lo que pierde, y excepcionalmente se pueden eximir las costas si el consumidor litigare con razón valedera y buena fe. La razón valedera no significa, como que nos puede hacer pensar que necesariamente si hay razón valedera se gana la demanda, pero significa que ha dado motivo suficiente como para tener que haber recurrido a la acción judicial. Bien, y también el mismo artículo 204 nos dispone una excepción al artículo 92, último párrafo, que es respecto a las costas de los incidentes, que como regla general, para promover un nuevo incidente, debemos haber abonado las costas del incidente perdido anterior. En este caso, habiéndose perdido un incidente, se puede iniciar un incidente nuevo sin necesidad de abonar las costas que quedaron pendientes. Bien, principios aplicables al proceso de consumo de mayor cuantía. Están regulados en el artículo 205 y son los mismos principios procesales que dispone el Código Procesal en el artículo 2, que son el principio de oralidad, celeridad, contradicción, el principio dispositivo, acceso a la justicia, y igualdad y cooperación, buena fe, pluralidad de formas, publicidad. Los mismos principios que enumera los reconoce también para el proceso de consumo de mayor cuantía. Y a su vez, el principio protectorio del derecho del consumidor, que es el que nos explicaba Mariana en la primera parte de esta charla, que básicamente es que ante si existen dudas en la interpretación de los hechos o en la aplicación de la norma, debe, adoptarse aquella postura que sea más beneficiosa, o adoptarse aquella interpretación que sea más beneficiosa para el consumidor. Bien, ¿qué normas especiales o regulaciones especiales tiene este proceso? Bien, no está admitida la reconvención, y la resolución de las excepciones previas debe hacerse conjuntamente con la sentencia. El plazo para contestar demanda es de 10 días y se admiten como máximo 5 testigos por parte. Todo pago al que se haga al consumidor debe hacerse por depósito judicial bajo pena de nulidad. Esto es importante y aunque existe el principio protectorio, puede quizás en algunos casos atentar contra la celeridad, pero se entiende que es más por una cuestión de control judicial sobre los pagos que se hagan. Bien, el plazo para dictar sentencia es de 20 días en todas las instancias, y la apelación tiene, para poder interponerlo, un plazo de 5 días, y es solo contra resoluciones que admitan o denieguen medidas precautorias, contra actos que resuelvan excepciones previas, contra la sentencia y contra autos que pongan fin al proceso. La regulación, lo que hemos visto al principio del artículo, que dispone que las excepciones previas se resuelven conjuntamente con la sentencia, puede quizás encontrar alguna contradicción o algún dato de color cuando habla de la apelación y nos distingue entre los autos que resuelven las excepciones previas y la sentencia. En principio sería la misma apelación.
Bien, esta apelación va a ser sin efecto suspensivo y tramita en forma abreviada. Cuando la apelación es contra la sentencia, este artículo exige que el recurso sea fundado con la interposición y dispone también que no se admite la prueba en la alzada ni la adhesión al recurso. Por lo tanto, aunque lo distinga de los demás casos que serían en forma abreviada, también tramitarían digamos, de la misma manera. Salvo respecto después al plazo de tener que expresar agravios. Bien. Bueno, luego en el artículo 207 nos habla sobre la carga y valoración de la prueba en este proceso de consumo, donde nos dice que los proveedores demandados deben aportar toda la prueba que tuvieran en su poder y les impone el deber de colaboración, o sea, de colaborar en la búsqueda de la verdad. Esta disposición es igual a la que está en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y nos vuelve a repetir acá el principio protectorio, donde nos dice en caso de duda sobre la interpretación de los hechos o la valoración de la prueba, prevalecerá la más favorable al consumidor. En el artículo 208 nos dispone una sanción por litigar sin razón valedera. Esta sanción es para el proveedor, para el demandado, que es cuando éste negare o desconociere los hechos invocados por el consumidor usuario injustificadamente y se hiciere lugar a la demanda, se lo condenará con un adicional de hasta el 50% del total de lo establecido como resarcimiento en concepto de perjuicios adicionales por la tramitación del proceso. Bien, ahí terminan las disposiciones especiales que tienen el proceso de consumo de mayor cuantía. Bien, estas son en principio las vías que hay para hacer los reclamos en materia de consumo, con sus particularidades, que aunque están dispuestas en el mismo código y uno las puede ver, que es lo que uno sugiere siempre que se haga, es importante, mencionarlas, porque muchas veces uno se puede encontrar ante la situación de tener que asesorar a un consumidor sobre qué vías tiene para reclamar, y no conoce cuáles son aquellas cuestiones que diferencian estos procesos del proceso ordinario. Así que espero que haya quedado claro, y cualquier cosa pueden preguntar. Eso sería... Gracias, Fede. Ha quedado muy bien y hay muchas preguntas. Así que vamos a seleccionar algunas. A ver. A ver. Esperen que vuelva mi resolución de pantalla, que no sé qué ha pasado. Primero consultan sobre los tiempos para la vía administrativa. Preguntan cuáles son para que se expida ante un reclamo efectuado al que ya se le asignó un número. 30 días. Si a los 30 días no responde, se puede iniciar nos habilita a iniciar, en su caso, estaba pensando en servicios públicos domiciliarios, que ahí dispone el plazo expreso de 30 días. En otro tipo de reclamos, la respuesta tiene que ser entre las 48 y las 72 horas, tiene que ser un plazo razonable. Consultan si en el caso de lo que es consumo vía internet está contemplado por la ley o si sería una de las reformas que hacen falta. Bueno, sí, está y no está, o sea, no está contemplado expresamente, esa es una de las reformas que está haciendo falta, pero tenemos herramientas, por eso mismo yo hablé de los principios, porque las herramientas que tenemos están justamente en los principios y están en la Ley de Defensa del Consumidor. Yo tomé nota de la pregunta. Les tiro algunos artículos, por ejemplo, artículo 32 a 35 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de venta domiciliaria y venta por correspondencia.
artículos 1104 a 1106 del Código Civil y Comercial de la Nación, que incluye la contratación a distancia. No recuerdo bien el articulado respecto de los contratos de adhesión. El derecho a la información, y esto es el caballito de batalla de la defensa del consumidor, es el artículo 42 de la Constitución Nacional. Trato digno, siempre trato digno, derecho a la información adecuada y veraz, y sobre todo este último pedacito del artículo que dice derecho a la protección de los intereses económicos y la seguridad. La seguridad en la contratación también, eso el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor prevé que, mientras, no soy muy buena con la memoria, chicos, pero dice que siempre que las cosas sean usadas de la forma en la que está prevista, no tienen que significarle un riesgo al consumidor. De manera que si hay una contratación electrónica, supongamos, con Mercado Libre, hago una contratación y supuestamente Mercado Libre es un intermediario, ¿sí? Pero verdaderamente interviene en la cadena de consumo. Pero no solamente interviene en la cadena de consumo por una cuestión el hecho de ser intermediario, sino que por usar su plataforma usada de la forma normal, él tiene que garantizar la seguridad del usuario, ¿sí? Esto es más o menos las cosas que siempre se ponen en las demandas cuando hablamos de comercio electrónico. Y sí, efectivamente es una de las cosas que necesitamos legislar de forma urgente. Bien, piden un consejo sobre cómo se puede tramitar cuando el proveedor no tiene sucursal en Mendoza, y les adelanto otras y vamos cerrando con la consulta. Consultan también si es obligatorio pasar previamente por la vía administrativa de defensa del consumidor y si es obligatorio pasar por la oficina de pequeñas causas. Esas tres consultas. Bien. En relación al tema del domicilio, yo me metí, no sé si vas a contestar vos, Fede, la parte No, me quedé porque ibas a hablar lo de las notificaciones, me parece. Se tienen que, si solamente tiene sede allá y tiene que notificarlo allá, pero el foro es el foro local, siempre el del domicilio del consumidor. Él tendrá que fijar domicilio legal en la provincia, ¿sí? O sea que hay que demandarlo allá, sí, pero la causa se va a tramitar en el foro del consumidor. Bien, y estaba, bueno, el de la oficina de pequeñas causas, digamos, cuando son pequeñas causas, o sea, no necesariamente hay que pasar por la oficina, pero es necesaria la conciliación previa. Si no se pasa por la oficina, hay que acreditarla, es decir, haber realizado el trámite ante las direcciones de defensa del consumidor, sea la de las municipalidades o la de la provincia, que te van a derivar a las municipalidades. Si se inicia por la oficina de pequeñas causas, en ese caso no, porque el proceso ese de negociación está incluido dentro del procedimiento de la misma oficina, que además incluye en ese caso, digamos, la oficina está hecha para que el consumidor también pueda ir solo, sin un abogado particular, el cual se le designa de una lista, se le designa por sorteo de una lista de la oficina de pequeñas causas, y ahí, digamos, lo encaminan en el trámite. Pero si va con abogado particular, en ese caso, sí tiene que pasar previamente por la instancia administrativa, pero no por la oficina de pequeñas causas. No sé si quedó claro en ese sentido. Sí, a mí me quedó claro, no sé, sino que lo pongan en el chat. Y bueno, consultan también si el derecho de riego que pagan los usuarios de irrigación es considerado como, digamos, y también está dentro del derecho de consumo. A mi criterio, no. Porque, digamos, no, digamos, el derecho de riego no, digamos, no tiene que ver con
con el agua como, digamos, como servicio público. O sea, no es lo mismo el agua de aguas mendocinas que el derecho de riego de irrigación. Es más, incluso el canon por el derecho de riego se paga aunque no se reciba el agua. Si hay alguien que sepa derecho de aguas y considere que estoy equivocado, que me lo haga saber. Pero tengo entendido así, que digamos, el canon que se paga por derecho de riego no tiene que ver con si riega el agua o no riega el agua, porque eso depende de la disponibilidad. Y lo que se paga es el derecho, no el uso. Perfecto. Y la última consulta es respecto de los rubros, si tanto en sede administrativa como en oficinas de pequeñas causas se puede reclamar por el daño material y por el daño moral. Respecto, supongo que la pregunta apunta a las limitaciones que te ponen la Dirección de Defensa del Consumidor al momento de reclamar. En realidad a mí me ha pasado cuando iba, yo supongo que te viene por ese lado, cuando iba a reclamar a la Dirección de Defensa, que te dicen que no podés tener una pretensión económica. Claro, en realidad en la Dirección de Defensa del Consumidor no te van a admitir, digamos, pretensiones económicas como daños morales, por ejemplo. Sí puede ser una pretensión económica si lo que estoy pidiendo es la restitución de una suma pagada por un servicio que no se prestó, o el reintegro de una suma por un producto que yo devolví o que quiero devolver y no me quieren recibir. Ese tipo de reclamos. Los demás, lo que es como concepto de daño por el daño en sí, eso no lo admiten en la Dirección de Defensa del Consumidor, en esa conciliación. Sino lo que tratan es resolver, digamos, la relación de consumo en sí. Distintos en el caso de la Oficina de Pequeñas Causas, donde sí se reclama todo, porque, digamos, cuando uno entra en el juicio, en el procedimiento de pequeñas causas se reclama todo, porque es un daño y perjuicio, como cualquier otro, o también una acción de cumplimiento contractual. Si el trámite se inicia por oficina de pequeñas causas, también se reclama todo, porque ese trámite deriva directamente, en caso de que no haya acuerdo, en el proceso judicial. Bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo por la claridad, por explicarnos todo, por responder todas estas preguntas. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a la comisión. Y nosotros vamos a seguir ahora con el doctor Marco González Landa de la Comisión de Derecho de Salud, que nos va a hablar un poquito de amparo de salud, así que también los invitamos a quedarse si quieren, Mariana y Fede, para ver la próxima exposición. Bueno, les agradecemos también por el espacio, y por último cualquier otra duda que tengan sobre cuestiones de derecho del consumidor, cuando haga reuniones de la comisión y estén anunciadas en la página, pueden solicitar ingresar y también sacárselas ahí. Pasamos de paso la publicidad. Bueno, buenísimo, Fede, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor, cuando usted quiera, lo escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes. Mucho gusto, gracias por haberme convocado. Rocío me pidió que si podíamos hablar un poco de los amparos de salud, lo cual en mi estudio lo hacemos hace ya muchos años. Yo soy el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud del Colegio de Abogados. Estuve escuchando recién la exposición del doctor. Lo mío no va a ser tan técnico. Principalmente me gustaría, si ustedes tienen dudas respecto a esta clase de juicios, que me vayan preguntando. Yo puedo arrancar con contarles más o menos cuáles son los puntos más importantes, los tips que hay que tener al momento de preparar un amparo de salud, y después cómo interponerlo y qué es lo aconsejable solicitar y qué es lo que no. Bueno, primero que nada, tienen que saber que el 99% de los amparos de salud tramitan en la justicia federal,
por la ley de obras sociales que le otorga esa competencia, 23660 y 23661. Hay planteos de incompetencia, ha habido, pero está claro el criterio de que todo lo que es prepaga y obra social, cuando lo que se está discutiendo es la prestación de la cobertura de salud, va al federal. Todo menos los juicios o amparos que se interpongan contra OSEP. Eso sí tiene que ir a la provincia. Es muy importante al inicio del reclamo, cuando ustedes reciben a un cliente que venga a consultarles por salud, analizar bien la documentación que les trae. Tienen que saber que la columna vertebral del amparo, de la presentación que vayan a hacer, es la documentación médica y el respaldo técnico que tienen de eso respecto a lo que solicita el médico tratante. Ahí es el primer filtro que ustedes tienen que ver, para analizar la viabilidad o no. Nosotros hemos visto, llevamos más de 18 años haciendo salud, un montón de amparos cuando empezaron a hacerse un poco más comunes, donde se solicitaban cosas que de cajón no correspondían. Por ejemplo, cuando viene un cliente que dice yo quiero que me atienda determinado médico porque le tengo más confianza y no el que me ofrece la obra social o la prepaga. En este caso, por ejemplo, en ese caso habría que pararlo en seco al cliente y decirle, miren, esto no camina así. Existen excepciones, por supuesto, en el caso de que, por ejemplo, ese médico que la está atendiendo ahora, la venía atendiendo desde antes y era un prestador en ese momento de la obra social, que con posterioridad la obra social dejó de tener convenio con él y entonces ahora se lo quiere cambiar. Ahí ya tienen un claro ejemplo de que eso sí puede proceder porque ya existe una relación médico-paciente que se tiene que respetar. También otro ejemplo respecto a esto es, por ejemplo, cuando la obra social o la prepaga no tiene en su cartilla a un médico que tenga la especialidad que puntualmente requiere el cliente en este caso. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es enviar un emplazamiento a la obra social y solicitarle que les informe cuál es el médico al cual pueden ustedes consultar de su cartilla que cumpla con esta especialidad. Y ante el silencio o la negativa porque no lo tienen, ahí sí exigirle que les cubra entonces con el médico que ustedes han encontrado y obviamente pedir una cobertura respecto de esa prestación. Primero que nada, como le dije, entonces analizar qué es lo que viene a solicitar el cliente y tenerlo bien explicado por el médico tratante. Ustedes piensen que la persona que va a analizar esa documentación y ese pedido entiende muchísimo menos de salud de lo que entiende un abogado especializado en salud o el mismo cliente que tiene su patología y que está bastante empapado en el tema. Entonces, tiene que ser claro el pedido del médico, claro, conciso, puntual. Hagan mucho hincapié en las palabras, por ejemplo, cuando le pidan a su cliente la documentación, porque muchas veces vienen sin ningún pedido o sin ninguna o con documentación insuficiente, y decirle, mire, vaya y solicítele un pequeño resumen de historia clínica a su médico donde establezca puntualmente lo siguiente, y esto es importante, tomen nota, que diga que el medicamento o el tratamiento o la prótesis o lo que sea que le está solicitando es con carácter de indispensable, insustituible y urgente. Esas tres palabras funcionan muy bien en la justicia y obviamente tienen que estar dichas por un médico y tienen que ser claramente ciertas. ¿Por qué? Porque eso es lo que no le da otra opción al tribunal de aceptar el reclamo y tampoco le da otra opción a la obra social o prepaga de ofrecer otro producto. Por ejemplo, en el caso de las prótesis, muchas veces las prótesis que ofrecen, en el 90% de los casos,
son las prótesis nacionales, que es las que cubre el PMO. Y con eso se escudan y dicen, nosotros te estamos cubriendo la nacional, si vos querés la importada, tenés que pagar la diferencia. Y en eso cae el 90% de los afiliados. Entonces dicen, bueno, antes que nada me pagan la mitad, porque por lo general van en la mitad. Entonces ellos aportan el resto. Y no, hay muchos casos donde la prótesis importada es la única que se puede colocar. Y eso, si lo dice el médico, existe jurisprudencia de que debe ser cubierta. Estamos hablando de prótesis de 300.000, 400.000 pesos, entonces no es poca cosa. Pero tiene que decir esas palabras. Ahí me preguntan que repita las palabras, es indispensable, insustituible y urgente. Bueno, volviendo entonces a la documentación. Resumen de historia clínica, claramente el carnet de afiliado, el DNI y un presupuesto de lo que tengan que hacerse. Con eso, ustedes pueden formular el emplazamiento, que tiene que ser por escrito. Hoy en día, en época de pandemia, a los mails institucionales de la obra social funcionan muy bien, lo pueden enviar en adjunto, se lo redactan ustedes, lo firman, no hace falta que lo firme el abogado, lo puede firmar el propio afiliado, pero lo importante es que esté claro el emplazamiento y solicitándole una respuesta fehaciente en 5 días, 10 días, para que le informen si le van a dar cobertura al 100% de lo que requiere. Ustedes lo detallan, de acuerdo a lo solicitado por mi médico tratante, y en caso de silencio, se va a considerar como una negativa. Y le fijan un domicilio si quieren especial o legal para que conteste ahí. No contestado o rechazado, ustedes tienen la posibilidad de interponer el amparo. El amparo tienen que ser claros en el objeto y la documental que acompañen. Por eso mismo la importancia de la claridad en la misma prescripción del médico. Por ahí vienen jeroglíficos en las recetas que no, si no lo entienden ustedes, imagínense el juez menos. Entonces, por lo general, pedirle al cliente de que lo solicite a máquina al resumen de historia clínica, pequeño, no tiene que ser extenso. No hace falta acreditar las patologías con los estudios médicos, con que el médico ya la certifique es suficiente. Entonces no se molesten en adjuntar. A veces vienen los clientes con 200 fojas de estudios, de análisis clínico. Por lo general la patología no se discute, lo que se discute es la cobertura. Entonces, con que ustedes ya tengan un certificado que diga que tiene tal o cual patología, o que requiere tal o cual tratamiento, tal o cual medicamento, eso es lo importante. Bueno, nada, se interpone. Tengan presente que el tribunal analiza bastante al momento de otorgar cautelares, porque por lo general, las cautelares tienen la misma, o sea, es la similitud del objeto de la demanda, es decir, como que se agota el juicio con el otorgamiento de la cautelar. No obstante, el juicio luego sigue, pero tienen que tener claro entonces en acreditar los 3 requisitos más importantes, 2 en realidad, que son los más importantes en una cautelar, que son el peligro en la demora, y eso lo pueden acreditar, lo deben acreditar, con el certificado médico, que es el médico el que lo dice, no, ustedes pueden escribir muy bonito, pero si no tienen el respaldo técnico, como les dije, del médico, no va a caminar el amparo. Entonces, la urgencia tiene que estar certificada por el médico. ¿Y cómo? Donde diga que requiere tal o cual medicamento, o la continuidad de este tratamiento, que de suspenderse, va a tener tal y cual perjuicio. Es decir, hay que mostrarle al juez, a través de las palabras del médico, de que su cliente necesita ese medicamento, nada más que ese, y que de no tenerlo, su salud se ve deteriorada en tal y en cual manera. Lo tiene que decir. Hay muchas veces que sufre riesgo de muerte, otras veces de que, no sé, de que empieza a tener problemas
psiquiátricos, o de que tiene un deterioro mayor en su salud, y que luego, al no haber, por ejemplo, aplicado una técnica quirúrgica de determinada manera, luego, o en determinado momento, luego hacerla más adelante, corre muchísimo más riesgo de éxito. Por ejemplo, en los amparos de fertilidad, la edad es muy importante, y el peligro en la demora está precisamente en la edad. La gente que viene a consultar por cobertura de tratamiento de fertilidad, hace rato que está luchando por quedarse embarazada, y cada día que pasa es menos probable de que tenga éxito ese tratamiento. Entonces ese peligro en la demora tienen que acreditarlo muy bien, y obviamente fundado a través de lo que dice el médico, con la documentación que lo respalde. Y la verosimilitud del derecho, que es el otro requisito importante, porque el tercero es la contracautela, que ustedes ofrecen una caución juratoria, y el tribunal la acepta perfectamente, no pide caución real, ni mucho menos. Estoy viendo un par de preguntas, pero bueno, termino con la idea. La verosimilitud del derecho, es decir, fundar en que lo que estamos pidiendo tiene un amparo legislativo, digamos, un respaldo legislativo. Si es una persona discapacitada, tenemos la 24.901, donde establece que la cobertura de todo lo que respecta a medicamentos, tratamientos, prácticas, terapias relacionadas con la discapacidad que tienen que ser al 100%, no hay discusión en eso. Entonces, directamente, si tenemos un cliente que viene con un certificado de discapacidad, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, y ese certificado está vigente, y lo que están pidiendo es algo que requiere el médico tratante de la patología de discapacidad, con acreditar que es discapacitado, basta y sobra. Si es un tratamiento de fertilidad, tienen la ley de fertilidad, que es a nivel nacional. Hay muchas obras sociales que dicen, o todavía se están atajando, de que solamente son 3 los tratamientos que cubren, porque la redacción lamentablemente estuvo mal hecha, y hay una coma en el artículo que da para interpretación, pero ya hay un fallo de la Corte, no lo tengo ahora presente porque soy pésimo para la memoria en esas cosas, pero hay un fallo de la Corte que ya dejó sajada esa discusión, y establece que los tratamientos son 3 tratamientos de baja complejidad al año, y también 3 de alta complejidad al año. No como dicen la mayoría de las prepagas, que son 3 de alta por toda la vida del afiliado. Entonces, nosotros tenemos antecedentes en el juzgado federal, muchísimos amparos donde hemos pedido el 4º o 5º tratamiento, y la gente se queda embarazada, y se logran los embarazos en un 4º o 5º tratamiento. Claramente tiene que estar solicitado por el médico tratante, o sea, no es que venimos porque tenemos ganas en un tratamiento. Obviamente siempre todo con el respaldo técnico del médico tratante. Muchas veces van a ver que vienen clientes con un cúmulo así de facturas que se han gastado en tratamientos que deberían haber estado cubiertos por ley. Eso también puede ser objeto del amparo, el reintegro de eso. Nosotros tenemos jurisprudencia que no han hecho lugar. Claramente no es objeto de la medida cautelar la solicitud del reintegro del dinero, pero si ustedes, si ese cliente les trae documentación donde ya ha venido solicitando la cobertura de esto, de alguna u otra manera que ustedes lo puedan probar, y obviamente el tiempo no lo apremió y no pudo esperar o haber contratado a un abogado, o la respuesta favorable de la prepaga, entonces fue erogando y tiene las facturas, ustedes pueden solicitar el reintegro. Tiene que estar, obviamente, primero haberse comunicado, tienen que tener alguna constancia de que el cliente se comunicó con la prepaga o con la obra social pidiendo la cobertura de eso, que se le rechazó, o que se hizo caso omiso, silencio, entonces él salió y abonó. Eso lo pueden incluir en el objeto del amparo, donde solicitan la cobertura de esto desde el momento de la interposición de la demanda, y al momento de dictar sentencia, el reintegro de la suma de tantos pesos, de acuerdo a las facturas que usted acompaña. Claramente tiene que estar facturado. Muchos dicen, no, yo le pagué, me dio un recibo, o no me dio recibo, y no, y ahí pierden.
Eso va a salir, si sale, en la sentencia, no en la cautelar. Entonces, directamente ni siquiera se molesten en solicitar en la cautelar el reintegro porque se los van a rechazar. ¿Qué más? Dice, ¿qué se puede hacer cuando la obra social cubre todo, pero antes de la cirugía los médicos solicitan que se firme un pagaré o cheque en blanco en garantía? Que lamentablemente es una práctica que se hace a pesar de que se hacen cargo las obras sociales. Sí, eso es lamentable, la verdad. Obviamente el consejo legal es no firmarlo, pero tenés que tener pellejo para estar con el batín puesto para la cirugía y decir, no, sabés que no voy a firmar nada. No debería ser así, no debería ser así, pero lamentablemente sucede a veces, y bueno, son momentos delicados, que está el cliente, o en este caso el paciente, está con la cabeza en otro lado. Si a ustedes lo llaman y les preguntan, díganle, miren, no firme nada, pero bueno, hay que estar en los zapatos del cliente que está por ingresar a un quirófano, y bueno, le hacen eso. Pero tengan en cuenta algo, porque, por ejemplo, hoy a mí me consultaron sobre la cobertura del bypass gástrico en OSEP. Tienen un prestador, que es el doctor Corengia, y me sorprendió muchísimo la consulta de este cliente hoy, porque le exigían un coseguro de $1.500 para hacer la cirugía. Eso es totalmente ilegal. No existen los coseguros para cirugías bariátricas. No existen los coseguros, o no deberían existir para ninguna clase de tratamiento o de procedimiento que tenga una cobertura al 100% por ley. La cirugía bariátrica, hay una ley, que es la Ley de Trastornos Alimentarios, que establece todo lo que es tratamientos, medicamentos, al 100%. Entonces, ese coseguro es totalmente ilegal. Y sépanlo, que el cliente que lo pague no lo va a recuperar nunca más en su vida. Entonces, ¿qué le aconsejé yo hoy a la clienta? Le dije, mirá, ¿te lo han dicho cómo? Y me lo han dicho en forma verbal. Bueno, pedilo por escrito. Y cuando lo tenga por escrito, a ver qué cara le pone el médico o la obra social. Y si es así, si lo tiene por escrito, bueno, se hará el emplazamiento rechazando, y eso es casi para objeto de una denuncia, y le aseguro que van a rodar muchas cabezas en OSEP si eso sale a la luz, y yo creo que le cuesta también el convenio al propio instituto, que en este caso tiene el convenio para las cirugías bariátricas. Dice otra pregunta acá. Doctor, disculpa, ¿querés que te las vaya leyendo? Porque han quedado varias más arriba. Ah, bueno, dale. Acá en realidad preguntan, en ese caso, ¿cómo se puede reclamar? Bueno, no, igual esta persona no es de OSEP, sino pregunta si se puede demandar al profesional que pide un coseguro de hasta 1.000 más la consulta que entra por OSDE. O cómo se puede, dónde pueden reclamar, digamos, cómo se pueden quejar en ese caso. Mira, si el profesional está haciéndoles un plus, pidiéndole un plus de lo que ustedes, según su cartilla, en este caso OSDE, ustedes tienen una cartilla que los rige, donde dice, este plan tiene tal y tal cobertura. Si no dice nada de coseguro y el médico lo está pidiendo, lo que tienen que hacer es levantar el teléfono, no, nada de teléfono. Levantar en la computadora, escribir un mail y decir, estimado OSDE, he consultado con el doctor fulano de tal para la práctica esta, que según mi cartilla no tengo ningún coseguro y me está pidiendo 1.000 pesos más. ¿Qué hago? Y que le conteste OSDE, y le aseguro que se va a comunicar con el profesional y le va a decir, ¿a vos qué te pasa? Entonces es objeto de que seguramente pierda el convenio que tiene con la prepaga. ¿Qué otra más hay? Sí, preguntan cómo se puede plantear un amparo para trasladar a una señora mayor de una provincia a otra, para que sea trasladada con un familiar que vive en otra provincia, si tiene varias enfermedades y es una persona de riesgo. Entiendo que es una situación de ¿por tema COVID es esto? Entiendo que sí. Bueno, les comento que nosotros hemos presentado
fuimos el primer estudio que presentó un amparo para traer a los repatriados y nos fue mal. Lamentablemente es un tema muy político el tema del COVID. No hemos tenido todavía un juez que se anime a firmar decepciones, digamos, a todo lo que es cuarentena, y menos en este momento. Saliéndonos del tema COVID, muchas veces, y hemos presentado muchos amparos que se necesita el traslado, o el tratamiento, perdón, o procedimiento al cual debe someterse el cliente, solo se realiza en otra provincia. Entonces ahí tienen que tener en claro que la obra social tiene que cubrirles el traslado, el alojamiento y viáticos, tanto si es algo complejo, tanto para el afiliado como para un acompañante. Eso lo tienen que acreditar, demostrando de que acá en Mendoza no existe la práctica que ustedes tienen que realizar y que el único especialista está fuera de la provincia. Hay jurisprudencia sobre eso, nosotros en el estudio hemos presentado un montón de amparos para cirugía en Buenos Aires, también en el exterior. Tuvimos una Controcep de una persona que tenía que hacerse un trasplante de células madre en la córnea, y se hacía en Barcelona. No les explico la cantidad de euros que costaba, y bueno, presentamos el amparo contra OSDE y lo ganamos, y el hombre se fue y se hizo el tratamiento en Barcelona, con boleto incluido, estadía, viáticos y todo. Obviamente se tuvo que rendir eso en el expediente, pero bueno, sí corresponde. Hay que obviamente acreditar de que no es un capricho, a nadie le gusta irse fuera de su casa y lejos de su domicilio a operarse. Entonces, tiene que ser realmente una necesidad para la cual, por la cual necesita hacer ese viaje. ¿Qué más? Bien. Otra consulta muy recurrente es el tema honorarios. ¿Cuánto se suele cobrar y cómo se suele cobrar? ¿Se cobra por adelantado? El tema de los amparos de salud, sobre todo, que es un tema tan delicado, donde por ahí el cliente siempre viene muy urgido. Miren, eso es de acuerdo a cada cliente y también de acuerdo a cada profesional. Yo llevo 20 años haciendo salud. A nosotros por lo general nos vienen a ver porque nos han recomendado. No les podría decir de qué manera cobro yo, porque tal vez si les digo eso, ustedes jóvenes abogados, se va a complicar. Entonces, lo importante es trabajar bien, no inventar nada. Funciona bastante bien la modalidad de cobrar a resultado, es decir, bueno, si yo logro que a vos te den la cobertura, bueno, si te parece razonable me pagás tantos pesos. Pero eso es un termómetro que tienen que barajar ustedes. Yo les recomiendo que traten de no bastardear la profesión, porque bueno, hoy en día esto de los amparos de salud está teniendo como mayor auge. Hace 15 años el término salud ni existía. Nosotros fuimos el primer estudio en presentar un amparo de salud en Argentina respecto a la cirugía bariátrica, y nadie sabía lo que era el derecho a la salud. Acá en Mendoza no se había presentado nunca. Nos lo resolvió la doctora Olga Pura Raval, que ya se jubiló, después fue camarista federal, y nadie entendía nada. Pero bueno, no es soplar y hacer botellas presentar un amparo de salud. Y cuidado, porque hoy las costas son altas. Eso también es bueno que lo sepan. ¿Por qué? Porque también ayuda a la parte de un buen emplazamiento. Hoy se está regulando 80.000, 90.000 pesos por amparo de salud. Entonces, eso ya las obras sociales y las prepagas lo saben. Entonces, antes uno le mandaba el emplazamiento y no contestaban, y si le importaba muy poco, le metiera el amparo, porque lo mismo iban a... O sea, lo que se reclamaba en el amparo era que cubrieran lo que tenían que cubrir en el minuto 1. Es decir, cuando el afiliado pasaba la tarjeta o se presentaba en la obra social. Entonces, con un amparo que les obligaba a hacer eso, y después con unos honorarios de 500 pesos, que hasta hace poco nos regulaban así, les daba exactamente lo mismo. Hoy no, hoy son 80, 90.000 pesos que tienen que salir a pagar si pierden el juicio, entonces lo piensan 2 veces. Eso también es importante para que ustedes lo sepan. Y lo digo como algo de tener cuidado, porque si les va mal en el amparo, las costas las va a tener que pagar su cliente.
Tal vez no ustedes, porque seguramente le hicieron firmar un pacto de cuota liti. Discúlpenme un minutito, un segundito. Hola. Sí. Que pase, por favor, que pase. Gracias. Disculpen. Bueno, entonces, me perdí. ¿En qué estaba? Ah, de los honorarios. Bien. Bueno, nada, la modalidad de cobrar resultados es buena, funciona, y la gente se siente por ahí un poco más segura. No sé, ¿qué más? Hacemos una más y ya lo liberamos, Doc. No tengo problema, no tengo problema. Justo sonó el teléfono, no me suena nunca, pero sonó, perdón. Bien, y una consulta que me parece bastante interesante, en realidad consultan por un tratamiento de fertilidad, pero me parece que es aplicable a varias situaciones. En el caso de que se lo envíe el paciente a otra provincia justificándose en que solamente tienen cobertura en una clínica que esté ubicada en otra provincia, si nuestro cliente puede pedir que se le realice acá por estar más cerca de su domicilio, digamos, si tiene conocimiento de que hay una clínica cerca del domicilio que lo hace acá. Por supuesto, sí, y hay jurisprudencia, hemos presentado un montón de amparos de eso. Si ellos tienen, pasa mucho con OSECAC, por ejemplo, que tiene convenio con clínica en Córdoba, y lo mandan a hacer algo que acá se puede hacer perfectamente a Córdoba, una locura. Entonces, lo que hay que decirles, señores, esta clínica acá en Mendoza hace exactamente lo mismo. Yo no me voy a ir a Córdoba porque ustedes tienen un convenio con Córdoba. No me voy a desarraigar un viaje donde voy a estar fuera de mi afecto, fuera de mi contención familiar, porque ustedes tengan convenio. Denme la cobertura en cualquiera de acá. Entonces eso es totalmente viable, y con la simple prueba de demostrar que acá en Mendoza sí se hace ese tratamiento o esa práctica, basta y sobra. Y obviamente acreditando el domicilio. Hay una pregunta acá que me parece importante. Dice, ¿qué pasa cuando una prepaga quiere aumentar en razón de cambio etario, fundado en que no tiene los 10 años de antigüedad? El usuario forma parte del grupo familiar que está afiliado hace más de 12 años, ahora es titular y nunca notificaron baja, por falta de pago de monotributo de la obra social. ¿Da lugar al amparo? Sí. Lo dice muy bien el colega, no sé quién pregunta, pero hay un artículo que solamente se puede aumentar por rango etario y establece la edad a la ley en caso de que tenga menos de 10 años de afiliación. Cuando tiene más de 10 años, ese incremento no corresponde. Y pasa en muchísimas prepagas que te aumentan en diferentes etapas de tu vida, en diferentes rangos etarios. Solamente está permitido uno, que lo establece la ley, no me acuerdo cuál es la edad en este caso, y solamente en el caso de que tengas menos de 10 años de antigüedad en la prepaga. Y sí camina el amparo respecto de eso. El amparo por baja de prepaga por haber obtenido el beneficio jubilatorio sin aviso de prepaga y sin darle opción de seguir el servicio, ¿puede prosperar? ¿Cómo se plantearía? También hemos presentado muchísimo esos amparos. El hecho de que uno se jubile y que tenga una prepaga, y esto presten atención porque es una práctica súper común, le dicen al afiliado, estimado, usted ahora tiene PAMI, muchas gracias por su servicio, por haber pertenecido, vaya con PAMI. Y no, el afiliado, en este caso el nuevo jubilado, tiene que enviar una nota diciendo, señores, yo quiero continuar mi afiliación a esta prepaga. No me importa que tenga PAMI, obviamente voy a continuar pagando la cuota que corresponde, yo quiero tener la prepaga. Tiene que manifestar expresamente su voluntad de permanecer afiliado a la prepaga. Y si en caso de que lo desafilien, presenta un amparo y la jurisprudencia que tenemos, hemos presentado mucho, es favorable a eso. No tiene por qué ser un impedimento que esté jubilado o que ahora tenga PAMI para continuar con la prepaga. Lo que pasa es que las prepagas se lo quieren sacar encima porque es el momento en que empieza a ser un afiliado riesgoso, digamos, y costoso. Así que sí camina ese amparo 100%. ¿Qué otra pregunta? Hay una más arriba que dice que en tiempos de pandemia pueden las obras sociales utilizarlo como excusa para no prestar servicios, por ejemplo, de equinoterapia o fonoaudiología. Sí, no ha pasado. La verdad que si las restricciones por COVID
no lo permiten, y sí. Muchas veces hemos tenido también presentaciones, no hemos llegado a los amparos, pero sí emplazamientos que con eso se ha solucionado, donde las terapias, por ejemplo, no sé cuáles, pero hay varias terapias que sí se pueden prestar en forma remota. Claramente quinoterapia no, hidroterapia tampoco, pero sí hay algunas que se pueden prestar en forma remota, y al principio de la pandemia sucedió que se las negaban. Hoy en día, por lo menos nosotros no hemos tenido más consultas respecto del tema. Sí se puede solicitar. Bien, yo no veo más. Hay alguien que pregunta por bibliografía práctica que nos puedas recomendar, doctor, si hay. ¿Cómo? Algo en particular. Preguntan por bibliografía práctica para recomendar, si hay algo. Sí, como le dije, pues soy malísimo. No lo tengo en este momento, pero después si quieren se lo paso a las chicas, y hay un librito muy bueno que habla sobre los tips de discapacidad principalmente, y amparo de salud. No lo tengo presente en este momento. Soy muy autodidacta de la experiencia, y muy malo para recordar los nombres. También los invitamos a su comisión, doctor, para que puedan empaparse más del tema. Bueno, perfecto. Si quieren yo les dejo mi celular, no sé, que lo escribo acá, en el chat. Sí, perfecto, perfecto. Se lo escribo ahora, este es mi celular, y ustedes, si quieren formar parte de la comisión, me mandan un WhatsApp, yo los incluyo en el grupo, y nada. Comentarles, por ejemplo, algo muy importante que hemos logrado hace poco con la comisión, a través de toda una gestión en la Cámara Federal, de la constitución o el pedido a las obras sociales y prepagas para que denuncien un domicilio electrónico en el cual el traslado de la demanda sea válido. ¿Por qué? Porque hoy estamos con un problema de que podemos hacer la notificación del emplazamiento al mail, todo, pero el Código Procesal establece que el traslado de la demanda tiene que ser en cédula papel y todo lo que establece el Código. Hoy la Cámara Federal sacó una acordada, y yo después se la comparto, siguen, ya tenemos por lo menos a 15 o 20 obras sociales y prepagas que han denunciado el domicilio electrónico, donde toman como válido el traslado de la demanda ahí. Entonces, eso lo estamos terminando de pulir ahora con el Juzgado Federal, para que el mismo tribunal le corra traslado desde un mail del tribunal de la demanda. Y con eso, olvídense, en el federal ya todo es digital, no hay un solo papel, ni uno. En la provincia todavía algunas cosas hay que hacerlas en papel, pero en el federal no. Entonces ya con esta acordada, que me confirmaron ayer que OSDE, que era bastante reacio, ya también fijó su domicilio, tenemos a Medife, a Swiss Medical, y bueno, y un montón de otras prepagas y obras sociales, ya tienen constituido ese domicilio electrónico, donde va a ser válido el traslado de la demanda. Ahí les termino de escribir mi teléfono. No sé, ahí está, este es mi celular. El que quiera formar parte de la comisión, me escribe, y yo lo agrego al grupo. No somos una comisión tan activa como tal vez la de ustedes, de Jóvenes Abogados, pero bueno, vamos tirando tips, y vamos, yo en lo que pueda colaborar, lo hago.